¿Alguien tiene dudas sobre el práctico de integrales? Integrales, no, perdón, el práctico de series, el práctico 4. Bien, Sofía dice que no. ¿El resto? Yo tengo una duda del 11, Bien. que es tipo de letra nomás, porque lo hice, pero no sé si lo interpreté El bien. 11. Bien. Eh, tipo, si cuando consideramos la sumatoria de los mínimos o los máximos entre cada uno de ellos, a sub n o b sub n, lo que estamos haciendo es agarrando tipo, por ejemplo, el mínimo, agarrando el más chico del n, que le corresponde a la serie, ¿no? Tipo, agarramos en, por ejemplo, la serie es C sub n. Bueno, cuando C sub 1 es el mínimo entre A sub 1 y B sub 1, ¿no? Claro, para cada n agarras el mínimo. Ahí está, perfecto. Era eso, ¿no? Sí, sí. Y el otro es igual, pero con el máximo. Bien. ¿Alguna otra duda que tengan? Un consejo para el 9G que no me salió. Bueno, a ver cuál es el O sea, 9G. o algún criterio así que te salte a la vista que pueda aplicar. 9G. 1 menos coseno de pi sobre n y lo que vería es n. Bien. Interesante. 9.g. Es la suma desde, perdí, n igual más infinito, de 1 menos coseno de pi sobre n. Digo, esto es muy particular, ¿no? Coseno de pi sobre n toma poquitos valores. Si quieren podemos empezar por ahí, analizando qué puede ser coseno de pi sobre n. Coseno de pi sobre n puede ser coseno de 0, coseno de pi, coseno de pi sobre 2, y después quedan en un mismo rango, ¿no? ¿Por qué coseno de cero? No, de 0 no, perdón, claro. De 0 justo no está. Ahora sí. Sí, Pensé en porque igual ahí 0, ya, pero no claro, da eso. Entonces, coseno de pi, ¿cuánto da? -1, Menos 1. Coseno de pi sobre 2, 0. 0. Y después lo que va a pasar es que va a empezar positivo. Entonces, ustedes grafican el coseno, 0, pi sobre 2, pi y 3 pi sobre 2. El coseno de 0 vale 1, en pi sobre 2 vale 0, en pi vale menos 1 y en 3 pi sobre 2 vale 0. Y después se repite. Entonces, a partir de pi sobre 2, está en esta parte de acá. O sea, siempre es positivo. Lo que quiero decir es, para n mayor a 2, mayor a 2 estricto, el coseno de pi sobre 2 es mayor a 0. De pi sobre n es mayor a 0. ¿Sí? ¿Lo ven eso? Claro. En particular, no está eso, sí. Que se la suene. O sea, ¿por qué quiero ver eso? Bueno, porque cuando es negativo, negativo más negativo me da positivo.
y está ahí sumando cosas más grandes que 1, y eso seguro que diverge. El problema es que ya vimos que para n mayor a 2 ya empieza a ser positivo, entonces esto es menor a 1. La pregunta es si crece lo suficientemente rápido como para que converja. Vamos a hacer la gráfica de 1 menos coseno si quiere. 0, pi sobre 2, pi 3 pi sobre 2. Y quiero hacer, esta es la de coseno, de x. Quiero hacer la de 1 menos coseno de x. Entonces, menos coseno de x es asimétrica para este lado. 1 menos va a quedar, o sea, menos coseno sería algo así. Y tengo que sumarle 1, o sea que se me sube una unidad. Queda algo así. Entonces sería 1 menos coseno de x. Y la gracia es que cuando estoy entre 0 y pi sobre 2 soy positivo, pero tiendo a 0. Lo cual tiene sentido, porque el coseno de pi sobre n, ¿a cuánto tiende? Cuando n tiende a infinito. No, lo que está dentro tiende a 0, pero el coseno tiende ¿a cuánto? A 1. Como es una función continua, el límite lo pueden hacer. Entonces cuando hacen 1 menos 1, le da 0. Entonces, por lo menos cumple la condición necesaria. El sumando tiende a 0 en infinito. ¿Qué es esto que está pasando acá? Empezamos en pi, o sea, primero sumamos acá que es 0, o sea que el primer término en realidad ni siquiera me importa. Aunque esto está medio raro, porque el coseno de pi es menos 1, 1 menos 1 sería 2, que sería 0. Ya, me quedó al revés el dibujo. Ahora dame un segundo. Ahí va, el dibujo sería algo así. Hace así, ahí vale 1, acá vale 2 y acá vale 1 de vuelta. Ahora sí. Esto acá es 1 y esto acá es 2. O sea, tienen sentido. Yo quiero ver que si ustedes entienden que podría llegar a converger. Porque digo, a medida que aumentamos el n, estamos sumando cosas cada vez más chiquitas. Bueno, eso. Sí, porque se cumple la condición de convergencia, podría pasar que sea buena, o sea, como 1 sobre n podría pasar, pero no pasa. Ahí va claro. Yo lo que digo que por lo menos cumple eso. O sea, que eso ya es un indicio de que tiene sentido seguir pensando si converge. Porque digo, si no se cumpliera eso, ya directamente pueden decir que diverge. Sí, claro, obvio. Entonces, eso es lo que yo quiero que vean, que por lo menos se cumple eso. No nos asegura que converge, pero es un paso ya. Entonces, la pregunta ahora es, ¿será que decrece suficientemente rápido esto para que los sumandos converjan? Entonces, por ejemplo, lo que se podría hacer ahí... A ver, alguien lo hizo de ejercicio. Capaz que alguien ya lo hizo y Yo lo hice, pero utilicé identidades quiere trigonométricas. contar. ¿Se me escucha? Yo te escucho. Ah, el profe está arrancado entonces, perdón. Ah, Eh, yo te estaba diciendo que lo hice con identidades trigonométricas, pero está, tipo, es medio. Si yo lo hiciera en un parcial o algo, no me sale ni ahí. La tuve que buscar y tal.
Bien. Tipo, busqué identidades trigonométricas y me puse a pensar mucho y tal. Pero si hay otra forma, mejor. Bueno, Andrés dice que lo hizo por equivalencia a 1 sobre n al cuadrado. ¿Cómo usaste esa equivalencia? Ah, pero yo, ¿cómo sabes que es cierta? Como para usar equivalencia, vos tenés que, el a sub n tiene que ser equivalente a 1 sobre n al cuadrado. O sea, el límite tiene que darte 1. El límite de a sub n sobre eso. A eso fue lo que llegué yo con identidades trigonométricas, pero sacarlo de a una ni a palo. O sea, que están diciendo que, tu observación, yo lo que estoy pensando hacer es Taylor. ¿Bien? Y capaz que llegamos a algo parecido. Pareciera ser que 1 menos coseno de pi sobre n se comporta como 1 sobre n al cuadrado. Estamos de acuerdo que si logramos probar eso, ya estamos. No digo que sea cierto, pero digo, si logramos probarlo, estamos de acuerdo que terminamos el ejercicio. Entonces, vamos a intentar hacer un Taylor de esto. ¿Se acuerdan cómo era hacer Taylor? Quiero hacer Taylor de coseno de pi sobre n alrededor de 0. ¿Sí? ¿Recuerdan cómo es que hacíamos el desarrollo de Taylor de una función? Queda que coseno de x es coseno en Sí. 0. ¿Qué van a decir algo? No, que hay que ir derivando y Ahí esas va, x cosas. menos 0, más la derivada segunda en 0, Sobre 2. por x menos 0 al cuadrado sobre 2, bueno, más un resto de orden 3, x menos 0 al cubo. ¿Por qué lo hice hasta acá? Bueno, porque justamente si esto nos queda algo del estilo de x al cuadrado, nos va a servir, que es lo que queríamos ver. X al cuadrado para hacer el límite después, ¿no? Entonces, ¿cuánto valen estas cosas? Coseno de 0 vale 1, coseno prima es menos seno del 0, eso vale 0. Coseno segunda es menos coseno del 0 y eso es menos 1. Entonces lo que estamos diciendo es que coseno de x es aproximadamente 1 menos x al cuadrado sobre 2 más algo de orden 3, x al cubo. Si le pongo el resto, pongo un igual. ¿Sí? ¿Me van siguiendo hasta acá? Sí. Entonces, teniendo esto, 1 menos coseno de x es 1 menos, si quieren, es equivalente a 1 menos x al cuadrado sobre 2. Me olvido de este resto, ¿bien? ¿Por qué estoy haciendo todo esto o por qué esto va a servir de algo? Porque yo a partir de un n, se pueden fijar, n igual 10 si quieren, ustedes están bastante cerquita de 0. Entonces, cuando están bastante cerquita de 0, pueden cambiar el coseno por esto. Y se olvidan del resto. Porque si están muy cerquita de 0, el resto es despreciable. Eso porque hicimos el desarrollo en 0. Entonces, cuando están cerca del 0,
mientras más cerca estén, más cierta es la igualdad, o sea, menos es el error, y como nuestra sucesión es pi sobre n, o sea, los x tienden a cero, es decir, que van a estar tan cerca de cero como queremos, llega un momento en el que podemos usar la igualdad, básicamente. Entonces vamos a tener finitos sumandos, donde tenemos que usar el coseno, pero a partir de un momento podemos usar 1 menos x al cuadrado sobre 2. Entonces esto es equivalente a 1 menos 1, y acá me queda x al cuadrado sobre 2. Entonces, la advertencia, si quieren, es que 1 menos coseno de x es equivalente a x al cuadrado sobre 2 si x está cerca de 0. Bien. Y estoy de acuerdo si ustedes me quieren decir qué quiere decir esto de cerca, porque cerca de 0 puede ser muchas cosas. Y justo en este ejercicio no importa, por la misma razón, o sea, el cerca lo pueden hacer tan cerca como ustedes quieran. Quiero hacer un dibujo bien grande para explicarlo bien a esto. ¿Cómo era la gráfica? Bien. Entonces, pi sobre 2, hacerlo más grande. Pi sobre 2 y pi. Voy hasta ahí porque es donde aparezco. Entonces voy acá, por acá valgo 1, y por acá vale 2. Entonces el primer sumando está acá. Es 1 menos coseno de pi. Coseno de pi es menos 1, el primer sumando está acá. El segundo sumando es este de acá, que es 1 menos coseno de pi sobre 2. El tercer sumando va a estar por acá. Si esto es pi sobre 2, pi sobre 3 estaría por acá. 1 menos coseno de pi sobre 3. Y así vamos, cada vez más cerca de 0 van los x. Entonces, ese cerca, ¿por qué no importa en esto? Por el jueguito de siempre. Cuando ustedes tienen una serie, ustedes pueden separar los primeros finitos casos que ustedes quieran. Por ejemplo, separan los primeros 1000 términos por un lado y se quedan con el resto. Y la convergencia se juega en ese resto. En el jueguito que hacemos siempre de sacar los primeros casos si nos molestan y nos quedamos con digamos, la suma infinita a partir de cierto momento. ¿Se entiende eso? Entonces, lo que yo quiero, a lo que voy con todo esto es que el cerca ese que escribo es tan cerca como ustedes quieran. O sea, ustedes agarran un X. Si a usted le parece que no es lo suficientemente cerca, agarren otro más cerca, no importa. Entonces, lo que va a pasar es que la suma ¿Entiendes? de n igual a 1 hasta infinito, de 1 menos coseno de pi sobre 2, va a ser la suma de n igual a 1 hasta infinito, hasta, no sé, hasta un n0, que puede ser tan grande como ustedes quieran, de 1 menos coseno de pi sobre 2, más la suma desde n igual a n0 más 1 hasta infinito, de 1 menos coseno de pi, perdón, acá no es pi sobre 2, es pi sobre n. Pi sobre n. Entonces, ¿para qué hago esto? Bueno, para separar en eso. Separar que a partir de yo del n0 estoy tan cerca como quiera. El n0 puede ser por acá, por ejemplo. El pi sobre n0. Entonces, en este momento, esto que está acá es equivalente a x al cuadrado sobre 2. ¿Se entiende la idea?
Entonces yo estaría casi, porque la gracia es que estos son finitos sumando, entonces esto no me complican para nada. Y luego me alcanza a ver esta suma. Bueno, acá x sobre x al cuadrado sobre 2. Hay que poner quién es x, ¿no? X al cuadrado sería pi sobre n al cuadrado sobre 2. Digo que este sería el x. Entonces voy a escribir todo eso. ¿Alguien está copiando esto? ¿Quieren que espere un segundo y después bajo? Ahí habla, supongo que no. Entonces lo que yo digo que tenemos. Espera, por favor. Subí. Ah, bien. Subo. Justo se me fue el zoom. Dale. 2 segundos. ¿No? ¿Qué dice ahí que 1 menos coseno de pi sobre n es equivalente a? Que no veo lo que dice acá. Pi sobre n Gracias. al cuadrado sobre 2. Ahora lo voy a volver a escribir abajo para más felicito. Por eso Ya está. quería bajar. Puede seguir nomás. Bien. Sí, dale Esto- nomás. ¿Sí? Bien. Entonces, lo que llegamos es esto. La suma desde n igual a 1 hasta infinito de 1 menos coseno de pi sobre n es igual a la suma desde n igual a 1 hasta algún n0, que no sé cuánto vale, pero tampoco importa. Y no importa por eso, porque son finitos. Siempre que sean finitos, no me altera que una serie converja o no. Eso es súper importante entender. Así me va a cambiar a qué converge, pero no me importa. Yo simplemente quiero ver si converge. Entonces yo puedo sacar los primeros 300 millones sumando, si quieren, un n0 súper grande, y eso no nos afecta a la convergencia. La convergencia se juega en lo que viene ahora. Y lo que viene ahora es la suma desde n igual n0 más 1 hasta infinito de pi sobre n al cuadrado sobre 2. Y acá no viene un igual, sino un equivalente. O sea, equivalente en el sentido de que una converge si solo si la otra converge. Bien. Y bueno, esta suma de acá, ¿qué es? Si la reescribimos, esta es la suma desde n igual a n0 más 1 hasta infinito de pi al cuadrado sobre 2 por 1 sobre n al cuadrado. Entonces, ¿qué me pueden decir sobre esa suma? Ahora que converge. Porque digo, es una constante que sale para afuera y después se la suma de 1 sobre n al cuadrado. Ya sabemos que converge. Entonces, como esta de acá converge, esta de acá también. Porque son equivalentes. O sea, las dos se comportan igual. Entonces, supongo que con identidades también salen. Yo la verdad que de identidades trigonométricas me acuerdo poquitas. Pero bueno. Sí, o sea, tenés que tener la hipótesis de Taylor, ¿no? Depende de que sea la función. Pero las funciones lindas, así como cosenos y cosas así, sí. Taylor siempre funciona. Lo que tenés que tener cuidado es que te sirva. Porque acá me ha servido usar Taylor porque yo estoy. O sea, el Taylor siempre se calcula en un punto. Yo lo calculé en cero. ¿Por qué lo calculé en cero? Bueno, porque yo sé que mis x se están acercando a cero. Porque los x son pi sobre n. Esto es xn. Entonces, al aumentar el n, se me está acercando al cero, entonces calculé Taylor acá. Si ustedes hubiesen calculado Taylor acá, no les sirve de nada. Porque digo, se pierde en toda esta parte donde están la mayoría de los sumandos. Yo hasta acá tengo dos sumandos nomás. O sea, el Taylor hay que hacerlo donde podría haber problemas. Y el problema está que esta función decrece, todo lindo, pero capaz que no decrecía muy rápido. Entonces, para ver eso, nos centramos en el cero. Bueno, y hicimos el Taylor y vimos que funciona.
sé si respondí la duda, Nicolás. Bien. Sí, con identidades trigonométricas me salió en 4. Salen 4 y 5 líneas, pero hay que acordársela también. Por eso. Digo, esto se resume bastante, bueno, yo soy pila de dibujito y cosas, pero si quieren lo importante es esto de acá y pasar al Taylor. O sea, es hacer Taylor de una. Los dibujitos lo hice para entender un poco qué estaba haciendo y argumentarle por qué podía hacer el Taylor. Pero las cuentas son poquitas. Otra pregunta muy válida que si alguien está preguntando es por qué la corté de acá, por qué no seguir Taylor más pasos. Y eso es porque esto, o sea, yo acá ya sé que con esto converjo. Si yo tengo algo de la forma 1 sobre n al cuadrado, yo sé que converge. Entonces puedo seguir sumando cosas, pero esto va a ser algo del estilo 1 sobre n al cubo, y eso también converge. Y lo otro va a ser algo del estilo 1 sobre n a la cuarta y también converge. Entonces, podría haber seguido calculando los coeficientes, si quieren, digamos, los otros grados del Taylor, pero ya con este ya me alcanza. Y ese es el argumento. Una vez que yo llegué a algo que sé que converge, paro ahí. Bien. Estaba un poco salado esta parte. Capaz que hay alguna manera más rápida de hacerlo, pero no sé. A mí sí me ocurrió hacerlo así. Bien, gracias. Bien. No se me había ocurrido salir con Taylor, la verdad. Y ahora con impropias va a aparecer bastante Taylor. Así que si lo tienen medio oxidado, estaría bueno que lo vayan practicando. O sea, no es obligatorio usar Taylor en lo que viene, pero ayuda bastante. ¿Alguna otra duda de este práctico? El 9C. 9C. A ese al final me mandó un mail Pedro. No sé si querés contar cómo fue que hiciste, estuvo buena la idea. Yo lo que pude hacer fue comparar la serie que nos pedían con 1 sobre el logaritmo de n, por un lado. Por otra parte, la serie que está en la parte D, con logaritmo de n a la n, que esa puede probar que converge. Ahí va. Entonces tenemos que 1 sobre el logaritmo de n a la k es menor o igual a 1 sobre el logaritmo de n a la n para cierto n0, a partir de cierto n0. Y si probamos eso, después por el criterio de comparación nos queda que converge. Y básicamente aplicando 2 veces comparación pude llegar ahí medio que a una conclusión. No sé si me siguieron. ¿Ayudó en algo, Julita? Sí, bien. Si intentás Si no, hacerlo, cualquier si no cosa sale, te paso fotos igual. Sí. bien. ¿Alguna otra duda entonces de este práctico? De mi parte ya no hay ninguno. Bien, el resto. Bueno, entonces pasamos a impropias. ¿Vieron algo de integrales impropias en el teórico? Yo en los Creo que teóricos, eh, perdón Victoria, habla nomás. tuvimos la primera clase con Alejo, si no me equivoco. Ahí va. ¿Y qué llegaban a ver? Ahora que no me acuerdo. La definición y los criterios de comparación y equivalentes. Eso mismo. Que son los mismos que en serie. Ahí va. Y Y que no se con cumple. Y que no se cumple que el límite
que cuando converge el límite es 0. Ahí va. Eso que lo vieron como un ejemplo. Creo que sí, sí. Sí, lo vimos con un ejemplo. De las barritas. ¿O no es el ejemplo de las barritas? Con unos Y es triángulos. una función continua, pero de tipo de triangulitos, Acá. que ahí como te muestra Víctor, que la idea es que el área sea dada por Ahí por la va. serie geométrica Sí, sí. Es como la de las barritas, pero con medio de la triángulos. n, Sí, yo algo quería así. ver también a ese. Así que vamos a ver otro ejemplo ahí. Pues entonces empecemos por lo básico. ¿Qué es una integral impropia? Entonces, para eso, quiero recordar un poquito a qué le llamábamos integral o qué cosas integrábamos en cálculo 1. Entonces, en cálculo 1 teníamos funciones, f, que iban de un intervalo acotado a los reales. Integrables, le pedíamos que, bueno, había que ver qué era eso. Bien, a veces alcanzaba a cumplir continua, por ejemplo. Continua, y este cerrado ya no se alcanzaba. Hay varias equivalencias para ver cuándo es integrar una función. Y cuando teníamos esto, entonces definíamos la integral entre a y b de f de x. Y para eso, bueno, calculábamos, o sea, definíamos lo que era la primitiva, calculábamos las primitivas, las aplicábamos barrow, bla, bla, bla. Entonces, ¿qué pasa acá? Acá tenemos dos condiciones fuertes. Una es este dominio, que es un dominio acotado, es un intervalo real acotado. Y la otra, que es esta. O sea, no es solo esta, sino esta con esta. Que estas dos cosas juntas nos implican que la imagen de f también es acotada. En eso lo pueden probar. Con lo que vamos a ver de topología de Rn ahora después, lo prueban facilísimo eso. De que si la función es continua y el dominio es acotado, entonces la imagen tiene que ser acotada. Y no, puede ser que con Weierstrass, o creo que era con Weierstrass, que se puede probar que es un intervalo, ¿no? La imagen. Weierstrass te dice que tiene máximos y mínimos, ¿cierto? Ah, No bueno, me acuerdo los no me nombres. estoy confundiendo, pero me acuerdo que había una proposición que era algo así. La función era continua y está definida en un intervalo compacto, la imagen era en un intervalo compacto, o algo así. Ahí va, tiene máximos y mínimos. Claro. O sea, que el intervalo sea compacto quiere decir que tiene máximos y mínimos, básicamente. Sí, es cierto, sí. Pero yo, con lo que vamos a ver ahora de topología en RN, Está se bien. prueba facilísimo eso. Pero es eso, es el teorema de Weierstrass. Para tener máximo y mínimo tenés que estar acotado. Porque si sos más infinito, no sos un máximo. Y si sos menos infinito, no sos un mínimo. O sea, es el teorema de Weierstrass, si quiere. Entonces, ¿qué son las integrales impropias? Bueno, es levantar alguna de estas dos o las dos. Es decir, empezar a ver qué pasa cuando el dominio no es acotado, o empezar a ver qué pasa cuando la imagen de f no es acotada. Por ejemplo, cuando tienen algo del estilo 1 sobre x, que cuando x tiende a 0, esto se va a infinito. Entonces, por ahí nos interesa integrar esta función. Recuerden, siempre lo que hay que tener en cabeza es que la integral es el área bajo la curva. Entonces, tiene sentido calcular el área bajo esa curva. Entonces, hay como dos especies, se las llama. Primera especie, donde sacamos esta condición, sacamos la condición de que el dominio está acotado, y segunda especie, donde sacamos la condición que la imagen está acotada. Entonces, vamos a ver un par de eso. Primera especie. Son funciones que van desde una A hasta más infinito. Perdón, de una A más infinito a R. El dominio es A más infinito. También puede ser menos infinito B. Vale lo mismo que vamos a hacer. Y también puede ser menos infinito infinito. ¿Bien? En cuyo caso lo que hacen es separar en dos casos. O sea, esto sería menos infinito B cerrado, unión B más infinito. Entonces,
Conociendo este caso y este caso, tenemos el tercero. Entonces, ¿se acuerdan cómo hacíamos cuando teníamos una serie? ¿Cómo definíamos que la suma de todas las, o sea, que converja la serie? Queremos hacer algo similar. ¿Con qué pasa? Por más que la función sea integrable, si el dominio no es finito, no es acotado, ese integral no tiene por qué dar número finito. Imagínense que acá tengo la función es continua, es derivable, es todo lo que ustedes quieran, pero se va más infinito. Entonces el área que está acá abajo está infinito. Más allá de que sepamos calcular la primitiva, ¿no? Es intuitivo decir que esta área tiene que ser infinito. ¿Están de acuerdo en eso? Sí, ¿El resto me va siguiendo? Sí. Bien. Entonces, queremos una noción similar de convergencia como teníamos con series. Las series, cuando sumábamos los infinitos, o sea, sumábamos infinitos términos, teníamos una manera de decir si esa serie convergía o no. Entonces, estoy pensando en la definición de serie convergente. ¿Qué es lo que hacíamos con las series? ¿Se acuerdan? ¿Cómo definíamos que una serie fuese convergente? Cuando el límite con n teniendo infinito es finito. O Ahí va, sea, ¿y el límite de quién? en las sumas parciales. eso. Ahí va. Entonces acá vamos a hacer algo parecido. En vez de tener una suma parcial, vamos a tener como una integral parcial, si quieren. Y es muy parecido. La suma que hacíamos, sumábamos hasta cierto n. Entonces acá lo que vamos a hacer es integrar hasta cierto n. Que bueno, como estamos en integrales, llamamos x, pero es la misma idea. Lo que hacemos es, teníamos la integral de a hasta más infinito. Entonces lo que vamos a hacer es la integral de a hasta x de f de t de t. Bien, o sea, esto es una nueva función. F toma un número real y me vuelve un número real. F va de R en R. Y la gracia está en que esta integral es una integral de estilo cálculo 1, donde el dominio está acotado. Entonces, cuando llegamos a este caso, para calcular esa f grande, tenemos todas las herramientas de cálculo 1. Tenemos integración por partes, tenemos sustitución, cambio de variable, primitivas, barro, teorema fundamental. Todo lo que vieron en cálculo 1 para calcular integrales, en este paso valen. Valen todas las cosas. Bien. Y después, bueno, vamos a decir que la integral completa, la integral de a hasta más infinito, de f de t de t, converge, es decir, me da un número finito, si existe el límite, cuando x tiende a más infinito de f de x, y además es finito. O sea, si existe el límite y es finito. ¿Y se entiende la idea? ¿Se entiende? Sí. Es exactamente el mismo trabajo que las series, entonces. Claro, es muy parecido a la serie. En la serie sumábamos hasta el n y después hacíamos el límite. Acá lo que hacemos es integrar hasta un x fijo y después hacemos el límite. Y va a ser lo mismo. Si existe el límite finito, decimos que converge. Si no existe el límite, ya sea porque se va más o menos infinito o porque oscila, entonces decimos que la integral impropia diverge. Bien. Entonces vamos a ver un ejemplo. O sea, ¿qué quiero que quede claro es lo siguiente. Todo lo que pasó con series va a pasar ahora. ¿A qué me refiero? Nosotros vamos a ver poquitos ejemplos que podemos calcular posta, si converge o no. Y después vamos a tener criterios. Vamos a tener criterio de equivalencia, criterio de comparación, hay un par de criterios nuevos.
Y entonces es muy parecido a series, solo que con integrales. La idea es tener unos poquitos casos que sabemos que convergen o divergen, y después, a partir de los criterios, poder conocer muchos más, ya sean comparando, ya sean por equivalencia, ya sean por otros métodos. Es la misma filosofía. Claro, es como la misma idea, pero en vez de sumar, integramos. Hay algunas diferencias sutiles, como la que decía Pedro y la que nos mostró Victoria, creo que es, ¿sí? De la que se acuerda que en serie, cuando una serie converge, necesariamente el sumando tiende a cero, pero se pueden construir contraejemplos ahora de que la integral converge, pero la función que estoy integrando no tiende a cero. En eso se pueden construir, vamos a ver uno después. Entonces hay sutiles diferencias, pero que no cambian la idea general. La idea general es conocer algunas integrales impropias. A conocer me refiero a saber si convergen o no, y a partir de ellas, con los criterios, sacaba el resto. Entonces lo importante es eso, es conocer algunos casos bases. Entonces, veamos algunos ejemplos para eso. Supóngase que quiero calcular la integral entre a y más infinito de 1 sobre x a la alfa. Donde, bueno, a tiene que ser mayor a 0. Entonces, ¿cómo hacemos para calcular si esta integral converge o no? Ahí va, hallamos ese como el integral reducido, digamos. Tenemos que la f sub x mayúscula, o sea, la f grande va a ser la integral entre... Bueno, si quieren, para hacerla más fácil, vamos a poner un 1 acá. Porque entonces ahora cuando aplico Barrow queda más fácil. Entre 1 y infinito. La integral entre 1 y x de 1 sobre t a la alfa de t. Le cambio el nombre de la variable para no confundirla con esa x. Entonces ahora estamos con un cálculo 1. Hay que hallar una primitiva de esta función. ¿Se acuerdan cuáles son las primitivas de esta función? Hay como dos casos. Alfa distinto de 1, tipo es la común. O sea, siendo alfa menor que 1 es una, alfa mayor que 1 es otra, y si es 1 es logaritmo. Ahí va. Entonces, si alfa es menor a 1, es distinto de 1, perdón, es como un polinomio. Nos queda t a la alfa menos 1 sobre alfa menos 1. No, perdón, este menos 1 no, alfa menos 1. Cuando ustedes derivan esto baja, se les mata con el exponente. Cuando le suman 1, entonces alfa... Perdón, ¿no es al revés? Menos Es alfa menos alfa más 1. Sí, es 1 menos alfa. Ah, ¿Así es? Entonces queda 1 menos alfa menos 1 y queda menos alfa. Y luego, si alfa es igual a 1, queda el logaritmo. Entonces estas son las primitivas. Una vez que tenemos las primitivas, aplicamos Barrow. Primitivas. Entonces la de acá arriba, ¿qué va a quedar? Tenemos dos casos. Cuando alfa es distinto de 1, va a quedar x a la 1 menos alfa menos 1 sobre 1 menos alfa. Bien, lo que hice fue evalúo en x y luego le resto lo mismo evaluado en 1. Esto si alfa es distinto de 1. Y si no, me queda el logaritmo de x a la alfa. Acá vendría un menos logaritmo de 1, pero el logaritmo de 1 vale 0, así que no lo pongo. Bien, entonces pudimos calcular explícitamente cuánto es el eje mayúsculo. ¿Qué tenemos que hacer ahora? estudiar los límites cuando x tiende a infinito. Tenemos que tener los límites. Entonces, déjeme copiarla de vuelta a la f acá. Mira. T 1 menos alfa
menos 1 sobre 1 menos alfa, si alfa distinto de 1, y logaritmo de t a la alfa, si alfa es igual a 1. ¿Por qué el -1? Ese, Por esto, por por barra, o sea, ese sí. Está bien. bien. Ah. Bueno, entonces, tenemos que estudiar el límite. Si quieren, empezamos por lo fácil. Cuando alfa es igual a 1, ¿qué pasa? Diverge, ¿no? El límite nos da infinito. Entonces, Una cuando pasa pregunta, eso, decimos, sí, como pusiste alfa igual al 1, ahí en realidad sería logaritmo de t solo, ¿o no? O sea, no sería necesario poner el eh, alfa, o sí. sí, tenés razón. O sea, el alfa vale 1. Bien, gracias. ¿Qué estaba diciendo? Bien, está. Claro, cuando el alfa es igual a 1, nos queda el logaritmo de t. Cuando hacemos el límite, diverge. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la integral impropia no converge. Porque dijimos que converge cuando existe el límite y da finito. En este caso, dio infinito. Si el alfa es menor a 1, ¿qué pasa? ¿Cuánto va a dar el límite? Infinito también, Infinito ¿cierto? también. Sí, O sea, claro. el límite solo va a jugar un papel acá, porque todo esto es constante. Si el alfa es menor que 1, esto es t a la beta con beta mayor a 1. O sea, que es una constante positiva. Perdón, acá tengo x y ya tengo t. Ahora sí. Es una constante positiva. Entonces, cuando t tiende a infinito, si el exponente es positivo, tiende todo a infinito. Asegúrate. Así que diverge también. Esto quiero borrar. Así que cuando alfa es igual menor a 1, diverge. Y cuando alfa es mayor a 1, ¿qué pasa? Converge. Va, converge, ¿no? Porque cuando alfa es mayor a 1, esto es lo mismo que 1 sobre t a la beta. Porque 1 menos alfa nos queda negativo. Y cuando t tiende a infinito, esto tiende a 0. Y no solo converge, sino que sabemos a cuánto. Entonces el límite de x, de f de x, es igual a 1 sobre 1 menos alfa. Es decir, converge. Entonces acá tenemos una familia grandísima de ejemplos. Digo, los alfas son infinitos, entonces tenemos infinitos ejemplos. Es análogo a series esto también. Es muy parecido a series, sí, si se fijan. No entendí la pregunta, Agustín, menos 1. Menos 1, sí, tienes razón. Ajá. Capaz que me quedó al revés la primitiva, porque... Ah, no, está bien, menos 1. Porque esto es negativo. No, estaba pensando que me tenía que dar algo positivo al final. Porque estoy sumando, estoy integrando una función positiva, no me puede dar negativo el resultado. Si Esto no, es lo menos puedes 1, escribir como 1 sobre alfa menos 1. y tal, es lo Ahí, mismo. eso, Agustín. Pero digo, esto de acá es negativo también, porque el alfa es mayor a 1. Claro. Entonces negativo sobre negativo es positivo. Bien. Entonces sí, tiene cierta analogía con series. ¿Qué tenemos acá? Tenemos que hay como una separación en 1. Si el alfa es menor o igual a 1, entonces diverge. Y si el alfa es mayor a 1, entonces converge. En particular, la integral entre 1 y más infinito de 1 sobre x diverge, al igual que lo hacía la serie.
al igual que la suma desde n igual 1 hasta infinito de 1 sobre n. Y por otro lado, la integral entre 1 y más infinito de 1 sobre x al cuadrado converge. Al igual que la suma desde n igual 1 hasta infinito de 1 sobre n al cuadrado. Entonces hay ciertas analogías y vamos a ver que hay un criterio que nos dice que la integral converge si solo si la sumando, algo así dice. No recuerdo bien ahora, tengo que repasarlo, pero dice que esta integral converge si solo si la suma de fn converge. Entonces, ahí va a quedar súper claro estas igualdades que tenemos acá. Como sabemos que esta converge, automáticamente tenemos que esta converge. Entonces, hay algunos casos donde es más fácil calcular o conocer la convergencia de una serie a partir de trabajar con la integral. O viceversa. Capaz que la integral es muy difícil, pero pasando a series queda muy fácil. Bueno, veamos otro ejemplo. La integral entre 0 a más infinito de 1 sobre x al cuadrado más 1 de x. Entonces repasemos. ¿Qué tenemos que hacer cuando queremos calcular la integral impropia? Todavía no conocemos ningún teorema que nos permita comparar. Mirá, solo tenemos la definición de integral impropia. La integral con dominio finito. Ahí va, hacemos la reducida. Hacemos f mayúscula de x es igual a la integral entre 0 y x de 1 sobre t al cuadrado más 1 de t. ¿Alguien se acuerda de la primitiva de... Bueno, Agustín está volando. Ahí va, la primitiva de esto es arcotangente de t. Entonces nos queda arcotangente de x menos arcotangente de 0. ¿En cuál, perdón? Cuando el alfa es menor que 1. No entendí la pregunta, Luana. ¿Te animás a formularla distinto? ¿Sí? Bueno. Bien. Entonces, tenemos que la integral hasta el x, nos queda esto. Y en particular no nos importa cuánto vale eso. Bien, porque como queremos calcular un límite ahora, esto es una constante. Entonces, simplemente nos importa cómo se comporta la cotangente de x. Justo en este caso esto vale 0. Pero aunque valiera otra cosa no nos importa, porque es constante. Eso es lo importante, de vuelta. La convergencia se juega en el límite. En este caso tenemos que f de x es arcotangente de x. Y ahora, ¿cuánto da el límite? ¿Saben? ¿Se acuerdan? El límite, cuando x tiende a más infinito, de arcotangente de x. Da pi sobre 2. Exacto. Entonces, esto quiere decir que la integral entre 0 y más infinito de 1 sobre x al cuadrado más 1 de x es pi sobre 2. Bien. Si ustedes grafican esta función, es algo del estilo así. En 0 vale 1, y después a medida que el x crece, esto va creciendo. Es algo así.
Entonces, toda el área que queda acá abajo de la curva, que va hasta infinito, esta función es siempre positiva, toda esa área es pi sobre 2. No, no sé si les rompe un poco que pase eso o no. O sea, que tienen algo que tiene ancho infinito, pero que la altura decrece lo suficientemente rápido para que el área te quede pi sobre 2. O sea, a mí al principio me parecía un poco raro. ¿A ustedes qué les suena eso? ¿Encuentran sentido a eso o les parece raro? Yo la verdad que ni lo pensé, así que. Y tampoco lo puedo intuir si es cierto o no, así que. Ni uno ni lo otro, te diría yo. ¿Cómo podés repetir la pregunta? Que no... Claro que yo digo, esto, no sé si ustedes están entendiendo, pero el ancho, si quieren, de esto, de la figura que queda abajo del área, es infinito. Y lo que pasa es que la altura decrece tan rápido que aunque el ancho sea infinito, el área de toda la figura que me queda ahí es finito. Ah, claro, Entonces, claro. Sí. la pregunta es si para ustedes eso tiene sentido o no. O sea, a mí al principio me chocó pila. ¿Cómo que algo que tiene ancho infinito tiene área finita? Me estás jodiendo. Me estás inventando algo acá, o sea. Lo lindo de la matemática. Pero es lo mismo que la serie, tipo, estás sumando cosas infinitas y te da algo finito. Sí, es lo mismo que la serie, pero como que con la serie es algo medio nuevo. Pero las integrales, o sea, las integrales son de cálculo 1, pues si quieren calcular áreas, las calculamos del liceo, de la escuela calculamos áreas de cosas. Entonces en El nuestra práctico, cabeza no, ¿eh? en los últimos ejercicios del práctico anterior justo había cosas así, ¿Sí? tipo con... Sí, con las baltositas y eso. Ahí Sí. va. Entonces pasan cosas raras como eso. Bien. Quiero ver un ejemplo súper raro, ¿no? Que de hecho es un ejercicio del práctico, así que ya lo aprovechamos a hacer. Capaz que si le Profe, gusta mirar videos de matemática o algo en YouTube, profe, sí. ¿respondiste la pregunta que está en el chat, la última? Porque tengo la misma. No, a ver, perdón. Eh, el pi sobre 2 no sería en caso de que sea tangente y no arco tangente. Arco tangente. No, pero la tangente no te da pi sobre 2. La tangente no está definido el límite, ¿no? La tangente son varias ramas. No nos quedan tipo. El arco tangente es algo del estilo. O sea, las tangentes son así. Es un tipo. Wow. Ah, claro, sí. Ya entendí. O sea, ahí el límite no está definido por arco tangente. Es algo del estilo. No sé bien cómo es el gráfico, pero en infinito vale pi sobre 2. O sea que en infinito. Bien. Me suena que es algo así, pero no estoy Eso seguro. sí, ahí va. Algo Ahí así. va. Está. Entonces es esta la que Está vale pi acotado sobre 2. entre pi sobre 2 y menos pi sobre 2. Sí, está ahí. Está en el medio de eso. ¿Alguna otra duda sobre esto? Me parece que no. Bien. Entonces vamos con un ejercicio del práctico que les estaba diciendo que si a ustedes les gusta mirar videos de matemática o algo, seguramente lo habrán visto esto, que es bastante común. Y es lo que se llama, yo lo conocía como la trompeta de Gabriel, pero acá te pone otro nombre, o creo que ni siquiera tiene nombre, que es esta figura. ¿Bien? ¿Cómo se construye esta figura? La idea es agarrar la gráfica de la función 1 sobre x y rotarla respecto al eje x. Entonces queda como una trompeta. Voy a hacer el dibujito. Tendría que hacerlo así. X y Z. Entonces ustedes agarran la gráfica de 1 sobre X, 1 sobre X, y la rotan alrededor del eje X. Entonces les quedaría algo así. No sé si se entiende el dibujo. Ese es el dibujo que está acá. Acá se entiende más. Es así como se construye esa figura.
que claramente tiene largo infinito, porque 1 sobre x es siempre positivo. Entonces la gracia de este ejercicio es ver que esa figura en particular tiene volumen infinito, pero tiene área infinita. Cosa que es bastante contraintuitivo. Uno espera que si el volumen es finito, entonces el área, que sería como lo que encierra el volumen, tendría que ser finito. Uno por lo general espera eso. Entonces ustedes agarran un cubo que tiene volumen finito, el área del cubo es finito. Bueno, pero en este caso en particular, el volumen es finito, pero el área es infinita. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Y qué lo hace ser infinito? Con lo largo que se va. Ahora vamos a ver ahora vamos a ver las cuentas de por qué es eso. Pero, ¿entienden lo loco que es eso o no? Ahí va, es lo que dice Agustín en el chat. Que ahora cuando hagamos las cuentas eso. Ya lo vamos a ver. Lo que quiero que piensen es, ¿qué es eso que estamos diciendo? O sea, yo una vez vi un video en YouTube que estaba bastante buena, lo ejemplificaba así. Si ustedes quieren pintar, perdón, si quieren llenarla de pintura la trompeta, con una cantidad finita de pintura la llenan. No sé, por decir algo, con 20 litros de pintura llenan toda la trompeta. O sea, empiezan a meter y se llena. Ahora, si con esa misma cantidad la quieren pintar por afuera, no pueden. Necesitan una cantidad infinita de pintura para pintarla. O sea, quiero que entiendan lo contraintuitivo que es eso. O sea, a mí por lo menos me parece súper contraintuitivo. Capaz que para ustedes no, no sé. Entonces vamos a leer el ejercicio. Entonces nos dice que si tenemos una función que es derivable, no sé qué, la podemos girar, eso es lo que dice el ejercicio, y no a las fórmulas. Las fórmulas no sé si las demostraron en cálculo 1, por lo general se demuestran, por lo menos la del área. El área de una figura que se forma agarrando una gráfica y rotándola. El área es esto. El volumen no sé si se prueba en cálculo 1, pero bueno, queda esto de acá. La verdad que no llega, yo por lo menos no llegué a ver nada de eso. Sí, yo estoy en cálculo 1, pero no el año pasado, el anterior. Ahí va. Bueno, hay veces que se ve, hay veces que no, digo, porque está interesante, pero tampoco es algo crucial que sepan calcular áreas de esto, digo. No le va a cambiar la vida saberlo o no saberlo. Entonces hay gente que lo da y hay gente que no. Entonces la gracia es usar estas expresiones con la función 1 sobre t. Y efectivamente llegar a que el volumen es finito, pero que el área es infinita. Entonces el ejercicio en sí es fácil de calcular, no tiene nada raro. Pero lo que tiene de raro es el resultado. Es encontrar una figura que tiene área infinita, pero volumen finito. Como moraleja, estas cosas pasan cuando nos metemos con el infinito. Porque si la integral acá fuera hasta un número finito, eso no pasa. Tanto el área como volumen serían finitos. Pero siempre que nos metemos con el infinito, nos metemos en lío, porque pasan cosas raras. Y eso no tiene ninguna explicación, porque tipo la paradoja del Zenón, por ejemplo, tenía como una explicación que en la física real no tiene sentido, por la forma en que pasa. ¿Cuál es la paradoja de Zenón? La de... no, si te digo te miento, porque yo tipo me sé el nombre, pero sé que hay una que es la de Aquiles y la tortuga, y la otra es de mitades. Creo que la de Aquiles y la tortuga es la de Zenón, no sé. Sí, No, es bueno, eso. la otra. Es la No sé. vas de acá hasta allá y tenés que recorrer la mitad. Sí, es la de las sumas, sí. Bien. Bueno, Ujú. que eso no tiene sentido en realidad. Pero Claro, en lo la vida que, real no, porque pero como que se llega un rompe momento algo. que la escala. ¿Eh? No, que yo vi una ¿Qué ibas a decir? explicación, porque en la física en la realidad no se cumple, pero tiene una explicación de por qué no. No te la sé Con decir. la física. En la física no se cumple porque tenés una escala mínima. ¿No? Yo lo que entiendo es lo del Aquiles la tortuga la conozco para la serie 1 sobre n al cuadrado. Para explicar si quieren por qué converge. Y la idea es esa, en cada paso ustedes caminan la mitad que antes. O sea, 1 sobre n al cuadrado que antes. Pero en la vida real tienen algo que se llama la distancia de Planck,
que es la mínima distancia que pueden moverse, o que pueden estar dos cosas. Y lo que pasa es que 1 sobre n al cuadrado en el momento es más grande, es más chico que eso. 1 sobre 2 Y a la entonces n. ahí, 1 sobre 2 a la n, perdón, eso, 1 sobre 2 a la n, esa serie. Esto en algún momento es más chico que la distancia de Planck. Y ahí es cuando deja de tener sentido, Ahí físicamente. va, eso mismo era entonces, la distancia de Planck. No sé qué es, pero está. Es la distancia mínima que pueden estar dos partículas. Hay algunas que pueden estar juntas, pero de cosas materiales, digamos. Es algo muy Ahí va. chiquito, digo, en microscopios y todo, básicamente no se ven. Realmente es una distancia muy pequeñita. Pero como estamos en matemática, esto tiende a cero, en algún momento esa cantidad es más chica. De ahí cuando deja de tener sentido. Claro, pero en el caso del volumen de revolución tipo, como tiene distancias infinitas, no se puede considerar nada físico real. Porque el No, claro, de... nunca vas a poder construirlo, digamos, Claro, porque necesitas infinita, algo que tenga sí, longitud únicamente. infinita. Es como una cuerda infinita que la están rotando. O sea, que necesitan poder construir la cuerda infinita, ese 1 sobre t. No lo pueden construir. En la vida real no existen cosas con longitud infinita. O sea, sí, no es un ejemplo que lo puedan construir en la vida real. En la vida real todas las cosas son acotadas y el volumen y el área siempre van a ser finitas. Pero bueno, la matemática sí la podemos construir. Y pasan cosas raras. Pero digo, pasa mucho con eso, digo, sin ir tan lejos. Una vez vieron un número en la vida real, vieron un 2 caminando por ahí por la playa, ¿no? O sea, son inventos, si quieren, siempre está la discusión, ¿no? Si la matemática se inventa o se descubre, pero bueno, son, si quieren, cosas que nuestra mente descubre o inventa para tratar de explicar algo. Pero es totalmente ficticio. O sea que funciona, explica muy bien las cosas. Todo lo que tenemos hoy básicamente es gracias a la matemática. Toda la computación, todo, o sea, la ingeniería vive gracias a la matemática. Pero es un invento. Yo qué sé, se la dejo picando ahí. Bien. Es una charla para muchas clases. De hecho, es una pregunta que me hice muchas veces yo para que estudie matemática, ¿no? Pues como que sí, además sirve para hacer cosas, pero y le Terminamos pasa a mucha entrando en gente la eso. rama de la filosofía, más o menos. Y sí, te llega un momento que te metes en la filosofía, sí. Que de hecho es el padre de toda la ciencia, ¿no? En particular también de la matemática. Bueno, entonces veamos este ejercicio. El volumen ya lo podemos calcular de una. Yo estoy haciendo la licenciatura en matemáticas actualmente, la estoy cursando. El volumen nos queda pi por la integral entre, a ver dónde es que empezaba, el ejercicio dice dónde la hace. De 1 a más infinito. Entonces, la integral de 1 a más infinito de f al cuadrado, y eso es 1 sobre t al cuadrado de t. ¿Y esto converge o diverge? Habíamos dicho que converge. Ahí va, converge, por lo que vimos arriba, y sabemos a cuánto aparte. Converge a... Y acá me quedaba 1 menos alfa valía 2. Acá tenía un menos. O sea, converge a pi aparte. No solo tiene volumen finito, sino que aparte el volumen de eso es pi. Una super extraña manera de calcular pi. O sea, si hay una persona normal que no estudia estas cosas le pregunta qué es pi, no le digan qué es esta integral. Bien. Mejor vayan con el círculo que seguro lo entienden mejor. Entonces el volumen es finito. Y es súper chiquito, 3,14 y algo más. O sea, realmente necesitan poco litro de pintura para pintarlo. Pero vamos a ver el área. ¿Qué pasa con el área? ¿Cuánto vale f'? Menos 1 sobre t cuadrado. Ahí va, menos 1 sobre t al cuadrado. Entonces, f' al cuadrado va a ser 1 sobre t a la cuarta.
Así que básicamente tenemos que el volumen va a ser la integral entre 1 e infinito de f por la raíz de esto. O sea que va a ser 1 sobre t por la raíz de 1 más 1 sobre t a la cuarta de t. Perdón, creo que ahí sería una A de F, no una B de F. Creo que estamos con el ADF, área. sí. Sí, es el área. Y no faltó un 2pi multiplicando al principio. Ah, sí, faltó un 2. Igual no importa, digo, porque la idea es que da infinito, pero sí, Sí, está pero bien. todo no importa la convergencia. Entonces tenemos eso. Entonces aprovecho este ejercicio para introducir uno de los criterios, que es el criterio de equivalencia. Criterio de equivalencia. Porque digo, calcular la reducida, la integral reducida de eso, no está tan fácil. Pero tenemos ese criterio, que nos dice que si el límite entre f de x y g de x, cuando x tiende a infinito, es una constante, entonces, una constante menor a infinito, entonces la integral entre a y más infinito de f de x y la integral no la suma, la integral entre a y más infinito de g de x son de la misma especie, o son de la misma clase, mejor dicho. Es decir, una converge si solo si la otra la hace y una diverge si solo si la otra la hace. Es muy parecido a la de equivalencia en series. ¿Logran ver las similitudes que tienen con la equivalencia en series? En serie lo que le pedían era que el A sub n y el B sub n pasara esto. Pero bueno, acá lo que les piden es que el f y el g pase eso. Bien. Entonces la idea es, si esto es f, la idea es encontrar una g que sepamos que diverja y que al límite nos dé. Entonces, ¿qué les parece que puede ser la g? 1 sobre t. 1 sobre t. Entonces, vamos a poner así, f de t, bueno, f, tengo un problema acá, que f era 1 sobre t ya. Entonces, a esto no le voy a llamar f de t, le voy a llamar g de t. Y la otra le voy a llamar h de t. Bien, eso porque si no, cuando lean la letra del ejercicio, cuando estén repasando, a esta le llamaba f y se van a marear. O capaz que no, pero bueno, vamos a evitarlo. Entonces, g de t nos quedó 1 sobre t por la raíz de 1 más 1 sobre t a la cuarta. Y queremos probar equivalencia con h de t igual 1 sobre t. Tipo, el truco está en ver las funciones que están componiendo todo eso y ver qué pasa con ellas hacia el infinito y tipo sacar a ojo. Porque yo fue lo que hice. Tipo, Sí, saqué el más 1 o sobre t a menos. la 4 que tiende a 0 y te queda 1. Más o menos esa es la idea. O sea, en realidad lo que pasó no es que le hiciste a ojo, sino que ya con la parte de series y con la, supongo que has hecho algún ejercicio antes del práctico, ganaste experiencia y De ganaste hecho, intuición, ninguno. ¿no? Bueno, entonces tenés buena intuición. Pero sí, o sea, no es que sea probando, sino que hay que pensar un poco, pero la intuición te va diciendo después, mira, probá con esto, probá con aquello. A mí nunca se me ocurriría, por ejemplo, acá poner un coseno de t. ¿Por Yo qué lo no? Bueno, conozco y para mí te está mintiendo. ¿Qué querés que te diga? ¿quién? ¿Yo o él? No, que no hice los ejercicios, no, te juro que no hice ninguno, no. De serie hice todo, pero esto no. Bueno, pues ya con lo de serie tenés bastante intuición. Digo, ¿a alguien se le ocurriría acá poner coseno de t, por ejemplo? Para ver si el límite es finito. Yo creo que Creo. no, porque
¿Qué pasa? En todos los ejemplos que vimos nunca usamos coseno de t con algo que es un polinomio, o 1 sobre un polinomio. Y además Entonces, la no te mente, serviría mucho porque o sea, no existe el límite de esa función cuando. y no existe, ¿no? Justo con coseno no existe, pero bueno, digo, si uno no sabe nada de límites ni nada de nada, Claro. podría probarlo. Pero digo, si vos no sabes nada, probás a ver qué pasa. La gracia es que mientras uno va aprendiendo un poco, como que restringe las cosas que prueba. Entonces, eso es lo que yo digo con la intuición. Cuando usted empieza a hacer ejercicio, empiezan a ver cosas que pasan y inconscientemente su mente las va adquiriendo, va diciendo, tal, si vos tenés esto, probá con esto, si vos tenés aquello, probá con aquello. Y tal, eso se gana haciendo ejercicios. No hay otro. Haciendo ejercicios de límite, 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 hasta que se aprende más o menos cómo encararlo. Siempre va a aparecer un límite raro que ni idea, ¿eh? A todo el mundo le pasa. Pero bueno, la idea es que cada vez sean menos. Entonces el límite en t de g de t sobre h de t va a ser el límite de t sobre... bueno, lo ponemos así si quieres. Sí, está bien. T por 1 sobre t por la raíz de 1 más 1 sobre t a la cuarta. Esto sería el h de t. Esto sería el g de t. O sea, el h de t a la menos 1, en la inversa. Entonces, claro, acá lo que pasa es que este t se me tacha con este 1 sobre t, y eso nos queda el límite de la raíz de 1 más 1 sobre t a la cuarta. Y esto da 1. Entonces, la integral esta acá, esta, se comporta igual que la integral de 1 sobre t. Entonces, como la integral entre 1 y más infinito de 1 sobre t de t diverge, eso lo vimos hoy al principio, por el criterio de equivalencia o por equivalencia, la integral entre 1 y más infinito, 2pi si quieren, de 1 sobre t por la raíz de 1 más 1 sobre t a la cuarta de t diverge. Es decir, el área es infinita. Acá también se dice que son de la misma clase, como Sí, en de misma serie. clase. Sí, puedes decir que es la misma clase, sí. Sí, la terminología es la misma. Convergencia, divergencia, clase. Acá aparece algo nuevo que son las especies. Primera especie, segunda especie. Pero todos son nombres nomás, tampoco es que juegan mucho papel eso. ¿Se entendió entonces cómo sería el ejercicio? ¿Entendido? Sí. Bien. ¿Y se entendió cómo sería para usar el método de equivalencia? Sí, Sí. Entonces, ahora le hago una pregunta sobre el método. Hay que observar que cuando yo enuncié el método, puse que acá y acá tienen que empezar en lo mismo. La pregunta es, ¿tiene que ser así? Si yo empiezo las integrales en lugares distintos, ¿el método sigue siendo cierto o no? ¿Qué les parece a ustedes? y sí, porque si converge, en realidad lo anterior, lo que estaba antes, era finito, Ahí ¿no? va. Exacto. Porque lo tomo desde A a B y Claro, lo volvería más separas en infinito. dos integrales. Y si para Exacto, esa es la infinito idea. converge, significa que en el otro intervalo también. En el otro intervalo es finito. Exacto. Quiero escribir eso porque es importante, pero esa es la idea. Si f de x y g de x son equivalentes, en el sentido este que pusimos arriba, son equivalentes, entonces podemos usar el criterio, y quiero decir eso mismo, que podemos empezarlos en lugares distintos y no pasa nada. Con la integral de a más infinito de f de x y la integral de b
a más infinito de g de x de x. El argumento es ese que dijeron. En el caso que, o sea, si son iguales es claro, y en el caso de si son distintos, vamos a hacer un dibujito a ver si los termino de convencer, si uno no se convenció. Si son distintos hay uno que es menor. Entonces vamos a suponer que el A es menor, si no es análogo. Entonces tenemos la gráfica de F por ahí, tenemos la gráfica de G por ahí. Bueno, si va para arriba no son de la misma especie. G. Entonces yo puedo separar la integral de A hasta más infinito, la puedo separar en esta parte y en esta otra parte. Y la gracia es esa, que esta parte, esta acá, tiene área finita. Entonces, al igual que con la suma, nosotros podíamos olvidarnos de los primeros términos, no importaba cuántos términos sacábamos, podían ser muy grandes la cantidad, pero finita, y eso no complicaba la convergencia. Acá es lo mismo. Acá ustedes pueden mover donde empieza la función, perdón, donde empieza la integral, y aún así sigue siendo cierto el criterio de equivalencia. Entonces, formalmente sería que la integral de a más infinito de f de x es igual a la integral de a hasta b de f de x más la integral de b a más infinito de f de x, y esta de acá es finita. Bien, estamos suponiendo siempre en esto que la función es acotada. Entonces esa integral es finita, y bueno, esta se va a comportar igual que esta. Entonces buenísimo, aclaramos eso. ¿Alguna duda que tengan hasta ahora? Yo tengo dudas del esquemita que hiciste recién. Tipo, si la función que sabemos que está acotada va hacia los lugares negativos, tiene que tender a cero desde abajo, ¿no? Porque si no se podría ir a menos infinito y no podríamos compararla con G. Sí, igual esto es para equivalencia, pero sí. O sea, si la función es continua, el límite de la función tiene que tender a cero. Por arriba o por abajo no sé, pero tiene que tender a cero. Si quieren, o sea, yo hice un dibujito, un esquema nada más. Si quieren, nada, tender a cero. No pasa nada. O sea, no me importa a qué converge ni nada. Simplemente quiero ver que podés hacer esa separación ahí. No sé si respondí la duda. Para, me entreveré. Dijiste que si la función es continua, entonces tiene que converger a cero. Si va por abajo ahí. Pero Sí. y el ejemplo tipo que dieron hoy al principio, no sé si fue José Pedro, no me acuerdo, de que, Ahora lo vemos a ese. pero esa no convergía a cero, ¿sí? No, pero no era continua. Ah, Para terminar la clase, si alguien tiene dudas, la puede hacer ahora mientras escribo. Así que si alguien tiene dudas, escriba o hable y le respondo. Entonces, no es exactamente el ejemplo que mostró José Pedro, pero es parecido. Y es, yo quiero una función, ya acá está el 1, quiero una función que el límite no me dé 0, pero que yo por algún otro mecanismo sepa que converge. Entonces, en todos estos ejemplos así es clave recordar que la integral es el área bajo la curva. Entonces la función es esto. Entre 1 y 1/2, la función vale 1. Vamos a ponerlo en rojo. Antes vale 0, entre 1 y 1/2 vale 1, entre 1/2 y 2 vale 0, entre 2 y 1/4 y 1/4, la función vale 1, entre, o sea, 2 y 1/4 no, 2 y 2 somos 1/4, vale 1, acá vale 0, entre 3 y 3 más 1/8 vale 1, y acá vale 0. ¿Sí se entiende? Es como que vamos construyendo estas cajitas. Que son cada vez más finitas. Tienen siempre la misma altura, pero la base se va haciendo cada vez más finita.
Esto es un contraejemplo de una función que la integral impropia va a converger, pero la función no tiende a cero. Entonces la función es así. Vale 1 si x pertenece al intervalo n más 1 sobre n al cuadrado. Vale 0 si no. O sea que para n igual 0, no está definida, esto es para x, si quieren, mayor o igual a 1. Digo, porque si n vale 0, tengo problemas acá. Entonces, si entre 1 y 2, la función vale 1, entre 1 y 1 más 1 medio, y vale 0 después. Entre 2 y 3 vale 1, entre 2 y 2 más 1 cuarto, y vale 0 después. Y así va. ¿Y se entiende cómo sería la función? Sí, se entiende. Perdón que sea tan pesado, pero insiste de vuelta porque no, o sea, para que me cierre. Tipo, sí, entonces si no existe el límite, no, perdón, si no es continua, la única forma de que... me perdí. ¿Para qué la pienso? Dale. Por mientras sigo con esto. Si yo me paro en un n, en uno en particular, no importa cuál, esto es un rectángulo. Entonces, ¿cuánto es el área de un rectángulo? Vamos a ponerle a sub n. El área del rectángulo n. Entonces, rectángulo 1, rectángulo 2, rectángulo 3. ¿Cuál es la fórmula del área de un rectángulo? Justo en este caso 0,5, pero ¿cómo la calculaste eso? Base por altura. La base por altura. Entonces, en todos estos casos, la altura vale 1 y la base es el largo de este Es lo que intervalo. varía. Entonces, la base nos queda 1 sobre n al cuadrado. Entonces, el área de a sub n es 1 sobre n al cuadrado. Entonces, ¿qué les parece esta afirmación? Calcular la integral desde 1 hasta infinito de esta función es lo mismo que calcular el área de cada rectangulito y después sumar las áreas. ¿Les parece cierto eso o no? O sea, yo lo que digo es vamos a poner otro color, calculo esta área, calculo esta área, calculo esta, calculo todas las áreas y las sumo a todas las áreas. Eso tiene que ser igual a la integral. Ahí vale, porque el otro es 0, digo, donde no estoy sumando, la función vale 0. Entonces, no me agrega nada a la integral. Con simbolito lo que estoy diciendo es la integral desde 1 hasta más infinito de f de x es igual a la suma desde n igual 1 hasta n más, perdón, hasta infinito de la integral entre n y n más 1 sobre n al cuadrado de 1 simplemente. La función ahí vale 1. Entonces separando, en donde la función vale 0 no me agrega nada a la integral, entonces no la integro. Y donde vale 1, bueno, es esta integral. Para cada n tengo esta integral. Que por lo que acabamos de decir es 1 sobre n al cuadrado. ¿Se entiende eso? Entonces lo que termina pasando es que nos queda la suma desde n igual a 1 hasta infinito de 1 sobre n al cuadrado. Y eso es menor a infinito. Por lo tanto, la integral esta converge. Eso que acabamos de construir con las barritas tiene un área que es infinita. Entonces, Alejo hizo una construcción similar, solo que en vez que con rectangulitos, con triángulos. ahí va así, agarran, pero en vez de subir van al punto medio. O sea, Claro. es lo mismo porque esto que tiene, esto es base por altura sobre 2.
Sí, en realidad lo importante está en la base por altura. Claro, Pero se puede hacer 1.000.000 de ejemplos así. sí, sí. Entonces la integral de 1 hasta infinito de f de x converge. Pero ¿qué pasa con el límite de f? Recuerden cómo era f. No existe porque es discontinuo. Claro, Ahora no no existe el tiene, límite. no tiene cero, no tiene uno. Claro, hay puntos tan grandes como Tampoco tiene ustedes cero. quieran en donde vale 1 y donde vale 0. O sea, recuerden que el límite es, bueno, a partir de un momento ustedes están tan cerca del valor que están llamando límite, para adelante siempre están cerca de ese valor. Pero acá no pasa eso, porque ustedes fijan un n0 si quieren, y para adelante tienen momentos donde el f de x vale 1 y momentos donde vale 0. Momentos donde vale 1, momentos donde vale 0. Entonces el límite no existe. Entonces no existe el límite cuando x tiende a más infinito de f de x. Cosa que con las series no pasaba. Las series, cuando eran convergentes, necesariamente el límite de los a sub n tenía que ser 0. O sea, existía y tenía que ser 0. Necesariamente. Con las funciones no. Con las funciones puede pasar que la integral converja, pero que no exista el límite. Entonces, para terminar, les dejo un ejercicio, que está bueno, no es muy complicado, creo, que es probar que si f es continua, esto acá arriba no pasa. Es decir, si f es continua y la integral desde a hasta más infinito de f de x converge, entonces necesariamente existe el límite cuando x tiende a más infinito de f de x y además vale 0. No es muy complicado probarlo, me parece. O sea, con las cosas que tenemos se prueba bastante accesible. Entonces, si la función es continua, sí tenemos el resultado análogo que teníamos con series. Es decir, la integral converge, entonces necesariamente el límite de f de x vale 0. ¿Para qué nos sirve esto? Bueno, si la función es continua y nosotros calculamos el límite y el límite no existe, o el límite no es 0, entonces la integral no va a converger. Porque si convergiera tendría que ser 0. Un ejemplo rapidísimo, si quieren. Ejemplo de esto que estoy diciendo y terminamos. F de x igual coseno de x. No, no es un sí solo sí. Va en una sola dirección que es para allá, digamos. Si f es continua y la función y la integral converge, entonces existe el límite vale 0. Si existe el límite vale 0, no quiere decir que la integral converja. El contraejemplo claro es 1 sobre x. El límite existe, vale 0, pero la integral no converge, la integral diverge. Entonces, con esto que acabamos de ver, ya sabemos de antemano que si f vale esto, entonces la integral entre lo que quieran, no sé, entre 1 e infinito de coseno de x tiene que diverger. Hay dos maneras de hacerlo. Una es calcular la f mayúscula, que en este caso es fácil, porque nos queda seno de x, y cuando x tiene infinito el límite diverge, porque oscila. Y otra es esta. ¿Cómo sería usando esto? Bueno, sería, si convergiera, como f es continua, como coseno de x es continua, necesariamente el límite tiene que dar 0. Pero nosotros sabemos que este límite no vale 0. O sea, como una demostración por absurdo, si quieren. Este límite no vale 0, o sea, directamente no existe este límite. Entonces, como esto no pasa, la serie no puede converger. La serie no, perdón, la integral no puede converger.
¿Sí? ¿Se entiende cómo estoy usando esto para probar que esta no converge? Así que si el límite no es 0, ahora sí que lo escribí, pero converge, necesariamente la función tiene que ser discontinua. Exacto. Otra manera de verlo es eso. Si converge y el límite no es 0 o no existe el límite, entonces la función no puede ser continua. Claramente. O sea, tenemos dos hipótesis que chequear en esto. Tenemos que chequear que f sea continua y que converge. Entonces, si sabemos que sí o sí pasan las dos, como acá, que sabemos que la f es continua, entonces lo único que puede estar pasando es que no converge. Porque ya sabemos que f es continua, de eso no hay duda. Podría pasar al revés, podríamos pasar que sabemos que la integral converge, entonces lo único que estaría en duda es si f es continua. Así que si todos los ejemplos que quieran hacer que pasen esto, la f va a tener que ser discontinua. ¿Hay alguna duda sobre esto? Yo no tengo dudas, pero te iba a pedir a ver si me podrías dejar, o sea, me podrías volver para atrás a cuando hiciste el dibujito del ejercicio 12 del práctico, que, que quiero copiarlo, que no llega a copiarlo. No sé dónde Si era. ninguno tiene otra duda o algo. Estos. ¿Este de Ese acá? ahí. No. Ese ahí, ese. Gracias. Es el dibujito este que está en el práctico igual, ¿eh? En el práctico está más lindo. Sí, sí, pero para que me quede la idea menos. No sé. Bien. No entendí eso que pusiste, Luana, que en el caso 1 sobre t alfa no pasa eso. ¿Qué quisiste decir con eso? Ahí va, no, pero por eso, porque es en una sola dirección. Que el límite te dé 0 no quiere decir que va a converger la serie. Lo que yo estoy diciendo es que si la integral converge y la función es continua, entonces el límite vale 0. Pero si el límite vale 0 no sabes nada. Y contraejemplo es ese, el contraejemplo es 1 sobre t, el límite vale 0 pero diverge, 1 sobre t al cuadrado, el límite vale 0 pero converge. O sea que si solo sabes que el límite vale 0 y que la función es continua, no puedes decir nada. Necesitas hacer algo más. No sé si saqué la duda o no. Sí, bien. Bueno, nos vemos la que viene entonces. Nos queda ver un par de criterios y después nos ponemos a hacer ejercicios. Bien. Traten de hacer algo si pueden, así vienen con dudas. Dale, buenas. Profe, te largo Sí. la última antes que te vaya. Dale, dale. Pero es contestarme sí o no y ya está. Tipo, Bien. si tenemos una función y le sacamos, es integrable la función y le sacamos una cantidad finita de puntos, por algo que Ajá. vimos en cálculo 1, me acuerdo que también era integrable. Pero si Sí. ahora le sacamos una cantidad infinita que mantengan una distancia necesaria, también se va a poder. Yo para construir un ejemplo de esto mismo. Eh, Tipo, si querés 1 sobre t cuadrado y le sacás los, yo qué sé, múltiplo de 2, o no sé. El infinito no va a tener límite. Y los llevas a otro lado. estoy tentado a decir que sí, pero por otra cosa que ustedes todavía no vieron y que no quiero que Tranquilo. vean. Porque hay un tema que hay otra integral que la pueden buscar si quieren, se llama integral de Lebesgue. No les recomiendo leer mucho porque realmente es un salto bastante grande, pero como que la integral de Riemann funciona re bien, pero en el 1900 por ahí se dieron cuenta que no era tan buena. O sea que había muchas cosas para mejorar y bueno, vino un tal Lebesgue y encaró y definió otra manera de calcular integrales que incluye todo lo de Riemann, incluye casos así. Con esa integral lo que vos decís se puede hacer.
O puedes sacar una cantidad numerable, son infinitas pero numerables, de puntos y sigue siendo integrable la función. Ahí va, gracias. Pero mirá, ya te muestro un ejemplo que no siempre con Riemann se puede, y el ejemplo clásico es la función que es f de x. X está entre 0 y 1, y f de x vale 1, por ejemplo, si x pertenece a q, 0 si no. Entonces, es como que a la función constante 0 le sacaste una cantidad numerable de puntos. Cada vez que había un q, le pusiste en 1, que son infinitos puntos. Sí, ese fue el Como que vale contrapunto 1, 0. que vimos en cálculo Ahí va. 1 el año pasado. Bueno, justo esta función, por ejemplo, se puede integrar con eso que le digo, el fx se puede integrar. Y no es difícil integrarlo. Con Riemann hay problemas. Entonces, no estoy seguro responderte porque depende del ejemplo. O sea, el 1 sobre t cuadrado, si le sacas infinitos puntos, la verdad que no tengo idea de qué va a pasar. Con la integral de Riemann no tengo idea de qué va a pasar. Estoy tentado a decirte que no se va a poder integrar. Pero no sé. No estoy seguro porque no lo sé. Ah, tranqui. Muchas gracias, Iván. Bien. Está. Bueno, nos vemos entonces el jueves. Que pasen bien. El viernes, perdón. Que pasen bien. Gracias, nos vemos.